Y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Pablo Ochoa, a nuestro canal ISO Empresarial, esta plataforma comunicacional de Moja Empresarial Consultores, que estamos proyectando entrevistas a especialistas en diferentes áreas para colaborar, contribuir con esta gestión del conocimiento que hace falta, y en especial y en particular en esta coyuntura que vivimos en todo el mundo con el tema de la pandemia de la COVID-19. Y voy a presentarles a Pablo Ochoa. Pablo Ochoa, un profesional universitario en el área de higiene y seguridad, está acreditado en respuestas a emergencias de materiales peligrosos, armas químicas, biológicas, nucleares y de destrucción masiva por la ONU. También es especialista en respuesta a emergencias, acreditado por el Servicio de Extensión de Ingeniería TEX, que sería la Texas University. También es asesor de seguridad e higiene del proyecto, en este caso, y construcción del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá. Y además es auditor Trinorma, también es auditor del sello 5Z y es director de la empresa Proisec. Así que bienvenido, Pablo Ochoa, a este canal ISO Empresarial para conversar de este tema tan importante que es la COVID-19 y los riesgos que ella nos trae a todos nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Bendiciones para todos. Gracias a las personas que se conectan en este canal tan importante realmente y que se proyecta con una visión muy asertiva, Luis. Quiero inicialmente pues agradecer a todas las personas que comparten esta información y a ti y a tu equipo de trabajo por esta labor tan titánica, tan valiosa que desarrollas por el bien de todos. Gracias, y así se lo transmito al equipo y por supuesto que la audiencia, que es importantísimo, que es la que hace que esto funcione. Pablo, fíjate, vamos a hablar de bioseguridad, este término que todavía hay empresas, hay empresarios que no conocen, y por supuesto al final los trabajadores, y por qué es importante en ese retorno, entre comillas, a la nueva normalidad que estamos viviendo y que debemos transitar. ¿Cómo tramitar este tema o transitar este tema de la bioseguridad? Tú que eres un especialista y has estado divulgando y compartiendo conocimientos en este sentido. Bueno, es un tema interesante. Fíjate, Luis, que nosotros tenemos que asociar esto con una frase que emitió hace muchísimos años el exsecretario general de la ONU, el doctor Kofi Annan, donde él decía que la inversión en seguridad muchas veces no es tangible, son los desastres que no ocurrieron. Entonces, pensando en esto, las organizaciones, los empresarios, las familias, las comunidades deben invertir en este tema porque esto sin duda alguna tiene una repercusión directamente proporcional a la rentabilidad de las organizaciones, a la estabilidad de las organizaciones, a la seguridad de la comunidad. Y me refiero a la bioseguridad como esa herramienta, esa ciencia, ese conjunto de acciones que podemos desarrollar en pro de garantizar que esa salud, ese bienestar, que esa gestión que se realiza a nivel de todas las organizaciones esté alineada con que ningún ente biológico la afecte. Entonces, todas esas acciones que nosotros podemos desarrollar para que nos protejamos de virus, de bacterias, de hongos, de algas, de riquecias, toda esa cadena de seres vivos pueda sin duda alguna afectar la continuidad de un proceso, la estabilidad, la higiene, la salud. Entonces, este es un mecanismo, este es un tema interesantísimo porque muchas veces pensamos que no es necesario de repente invertir y desafortunadamente hay organizaciones, hay empresas, países, comunidades que deben hacer la inversión necesaria en este tema porque como asesores tenemos solamente dos tipos de empresas. Dos tipos de organizaciones, las que han tenido COVID y las que van a tener COVID. Correcto. Son esas dos nada más. Ciertamente. Ahora fíjate, este término que quizás muchas empresas, empresarios no escuchaban, ¿no? Bioseguridad, y tú lo acabas de explicar en qué consiste, ¿no? Estos riesgos que ahora están en las organizaciones, ¿cuáles son esas principales medidas? Y claro, hay en muchos sectores, entonces por supuesto ahorita puedes comentar alguno y quizás un ejemplo en un sector particular. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad que deben tomarse? Bueno, vamos a partir primero por la más básica, que nosotros creemos que la bioseguridad va a depender de un oficial de salud y seguridad, o va a depender de un delegado de prevención, o va a depender de un líder sindical, o va a depender del médico de la empresa. Ese es el principal error. Entonces, mi principal medida es entender que aunque usted no tenga supervisión de un Estado
de un ente de salud, de un ministerio, de un comité o algo por el estilo, el virus lo está supervisando. Cuando hablamos del SARS-CoV-2, virus causante de la enfermedad COVID-19, ya sabemos que el virus está supervisando. O sea, que no hace falta que usted dependa más allá de la gestión legal, sino que ya, aunque no lo visite el ente, el del Estado supervisor, usted sabe que tiene que desarrollar una gestión importante. Entonces, mi primera recomendación es que entendamos que este es un tema desde el director de la empresa hasta el último cristiano en la cadena de mando. En otras palabras, que nosotros tenemos que formar a la gente para que identifique la amenaza, para que identifique todas esas posibilidades de contagio que tenemos por el SARS-CoV-2. Oye, quiero interrumpirte porque me parece muy importante lo que dijiste, porque pudiera estar sucediendo que en algún país no se están generando las regulaciones o las legislaciones oportunamente y de forma técnica que ayuden, y entonces algún empresario puede decir, bueno, pero es que si no hay legislación, no hay regulación, yo no debo hacer nada, y en realidad parte es de la toma de conciencia, y por eso me parece fundamental lo que acabas de señalar. Sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, de Panamá, donde me encuentro, la legislación obliga a que ahora las empresas tengan protocolos de bioseguridad, brigadas de limpieza y desinfección y brigadas de primeros auxilios bajo el protocolo COVID. Pero aparte de eso, tienes que garantizar un sello, acceso a un sello que se llama Panamá Saludable, donde tus protocolos y tu apertura de ese bloque de organizaciones económicas depende de que obtengas el sello Panamá Saludable, donde has presentado todo esto, constituyes un comité, presentas el protocolo, estableces medidas y adjuntas los certificados de capacitación con respecto a este tema. Pero hay países que dependen del oficial de salud y seguridad, hay otros países que dependen de un comité de salud y seguridad, entonces va a haber una variante importante y la gente dirá, bueno, en mi país no me piden nada. No se confunda, el virus está ahí cerca, y aquí, bueno, es un tema que nosotros tenemos que ir pensando en que de repente decíamos, no, eso es un tema de ese país, eso es un tema del continente asiático, y de repente tenemos el primer caso y ahora tenemos un conocido que murió por COVID, luego tenemos un familiar lejano, luego tenemos un familiar directo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que llegue? No, hay que anticiparse a eso. Totalmente, y ese es parte del mensaje. Ahora ya vamos a las propias medidas en el sitio, cuando vamos a las empresas. ¿Qué debe hacerse? ¿Cuáles son las medidas especiales que hay que tomar? Bueno, nosotros establecimos un rutagrama para la gestión de lo que llamamos oficiales de bioseguridad. Una vez que partimos con el proceso de formación, nosotros creamos oficiales de bioseguridad, pero estos oficiales no significa que van a tener una jerarquía, que son oficiales, que si este va a ser mayor que otro, que si tienen fuero laboral o no, no nada de eso, sino que se va a oficiar la bioseguridad como parte de la actividad de esa persona. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es constituir una visión de una empresa free COVID, libre de COVID. En tal sentido, el principio número 1 es la capacitación. Una vez que usted ha partido con el proceso de capacitación, todas esas personas capacitadas comienzan a establecer ese paso a paso de los procesos productivos. Por ejemplo, ¿qué hace usted para decir algo? Usted tiene una venta de empanadas. Entonces, ¿qué hace usted en el proceso de la venta de empanadas? ¿Qué pasos tiene? O en una empresa siderúrgica, o en una empresa petrolera, o en una empresa de construcción. ¿Cuáles son esos procesos que se desarrollan por cada puesto de trabajo? Por cómo se da esa operación. Y entonces ahí comenzamos a ver cuáles son las opciones de contagio. Nuestro objetivo es identificar el peligro. Entonces, conocer en qué momento ese peligro está presente es importantísimo. Te voy a poner un ejemplo. Correcto. Nosotros tenemos en el apartamento, en la parte de afuera, tenemos una pequeña zona de descontaminación que llamamos zona sucia. Ahí llegan las cosas que pedimos por delivery. Allá afuera aplicamos algunos productos de desinfección. ¿Correcto? Una vez que esperamos un cierto tiempo, entonces sacamos las cosas de la bolsa, las pasamos al apartamento. Dependiendo quién traiga ese pedido, nosotros decimos, bueno, esto tiene que permanecer afuera, esto se queda. Por ejemplo, todos los zapatos, las ropas que vienen de la parte externa, quedan en la parte de afuera y son desechadas o van directo a la lavadora si fuese el caso. Es decir, agua y jabón contra el virus, asumiendo que ahí está esa amenaza. Una vez que ingresan al apartamento, entonces hacemos la desinfección de las cosas que ya sacamos de los empaques.
Pero fíjate este caso, pedimos hace poco una hamburguesa, llegó por delivery, estamos todos comiendo, aplicamos el mismo proceso en la parte externa, todo lo demás, pero resulta que se acabó la salsa de tomate, el ketchup, y entonces vino uno de los integrantes de la familia y le metió los dientes a la salsita de la bolsita para romperla, ¿ok? Para abrir el ketchup. En ese momento estamos besando las manos de las personas de un restaurante que estaba a kilómetros del sitio. Correcto. Y el virus puede permanecer en esa superficie en determinado tiempo. Entonces, el analizar esos detalles, que lo hacemos por supuesto en equipo, mientras más personas formadas, la información fluye de mejor manera, esos detalles son los que nos van a ayudar a contener. Entonces ya ahora nadie hace eso, nos salvamos, por así decirlo, en ese momento. Entonces comenzamos a hacer ese análisis de riesgo. Pero ahí comenzamos a ver paso a paso. Entonces lo primero, mi recomendación, después de formar a la gente en este tema, es establecer cuáles son esos procesos productivos para ver dónde está el virus, dónde está la opción de contagio, para saber entonces, cuando identificamos dónde está el virus, establecer entonces la evaluación de riesgo y saber cuál es la medida respectiva que va. De repente muchas medidas serán comunes, por ejemplo, el lavado de las manos. Bueno, al recibir un material de la parte externa, vamos después al lavado de manos. Correcto. De repente si viene de la calle, lavado de manos. Entonces hay que identificar cuáles son esas opciones de contagio para entonces establecer ahí un mecanismo de control, una barrera para que suceda. Perfecto, perfecto. Y eso es importante porque el analizar el proceso nos ayuda a tomar conciencia. Yo siempre hablo de esto porque a veces hacemos las cosas automáticos porque no entendemos la razón o el argumento del por qué hay que hacerlo. Muy bien. Y ahora, ¿y qué continuaría? ¿Qué otra acción tomaríamos? Perfecto. Una vez que nosotros desarrollamos ese proceso de la identificación, entonces viene el trabajo en equipo para determinar bajo 4 esquemas de matrices lo que nosotros podemos desarrollar. Esas 4 matrices de riesgo que nosotros hemos combinado incluye, por ejemplo, primero, el riesgo a la salud. ¿Cuáles son esas personas que tienen más de 65 años, obesidad, hipertensión, cualquier discapacidad de cualquier tipo, visual, auditiva, motora, cognitiva y diabetes? Entonces, cuando partimos de esas 5 herramientas, cada una de esas matrices equivale a un punto. Entonces, cada una de esas situaciones, condiciones, equivale a un punto. Entonces, yo voy sumando. Cuando yo considero que esta persona ya alcanza los 3 primeros puntos en esa matriz, ya para mí es una persona de alto riesgo. Bien sea porque tenga 65 años, hipertensión, obesidad, alguna discapacidad. Analizo mi población, cuáles son esas personas que cumplen en esa matriz, esa condición. ¿Por qué? Porque esas son personas que yo tengo que dar la opción a que vayan a teletrabajo, a fortalecer las opciones de protección para esas personas. Eso por una matriz que es la más importante, la matriz de la salud. Es posible que en la norma del país no aparezca. Por lo menos en la norma panameña no aparece. En la norma colombiana no aparece. En la norma peruana no aparece. Pero nosotros tenemos que entender que esa es una advertencia que nos está haciendo todos los entes de salud pública y hay que establecer ese aspecto. Lo segundo es, ¿cuál es la matriz del personal esencial? Es decir, ¿quién es esencial? No me refiero a quién va a despedir y a quién no. Me refiero a que es esencial en el sitio de trabajo. Total. Por ejemplo, un odontólogo es esencial en el sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque sin el odontólogo no se realiza la actividad. Pero de repente el asistente no es esencial en el momento en que se está haciendo la intervención, la operación, sino que es esencial para programar las citas, para coordinar el ingreso, para verificar la actividad bancaria, pero esa actividad puede hacerse desde casa. Perfecto. Entonces, ella es esencial, pero no es tan esencial como el odontólogo. Entonces, no tiene caso que yo le haga un protocolo de bioseguridad a una persona que ya yo le he clasificado como que no es esencial. Entonces yo puedo pasar a una segunda opción, está en otro nivel de riesgo que el que está directamente en la fuente en contacto con el virus. Entonces, eso es como que si yo le dictara un curso de manejo defensivo a una persona que no maneja, no tiene carro y usa el transporte de la empresa. Claro. Yo optimizo. La tercera matriz tiene que ver con una evaluación que hizo OSHA, la Occupational Safety and Health Administration, la Agencia de Salud y Seguridad de Administración de los Estados Unidos, que clasificó en 4 niveles la exposición de los centros de trabajo, de los trabajadores, esos centros de trabajo en muy alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo.
Entonces yo tengo un ejemplo, una relación de esas matrices, yo voy clasificando cuál es el personal, por ejemplo, que tiene que involucrarse siendo o no del personal de salud en la gestión. Entonces cuando yo comienzo a sumar esas tres matrices, ya yo voy teniendo un puntaje tipo semáforo. Rojo, mayor alto nivel de riesgo, amarillo, precaución, y verde es el riesgo más bajo. Entonces yo considero cuáles son las personas que yo debo fortalecer el criterio de bioseguridad, equiparlos, y entonces voy viendo cuáles son esos controles adicionales. Y por último, dejo la cuarta matriz, es dependiendo de la legislación del Estado. En los que hay, se incluye, en los que no hay, no lo incluye. En Panamá, por ejemplo, hay una cuarta matriz que la desarrolla el Ministerio de Salud junto con el Ministerio del Trabajo, que establece si la exposición es directa, o sea, que aborda casos específicos sospechosos o con COVID. La segunda es la exposición accidental, directa. Tenemos la directa, la inmediata y la accidental o inmediata, que según la labor que tenga esa persona, el contacto puede ser fortuito o el contacto está inducido, pero en menor nivel de riesgo que la escala superior. Entonces, esa cuarta matriz es específica para Panamá, pero las otras tres matrices pueden ser utilizadas sin ningún distingo para todas las demás regiones. Entonces, cuando identificamos quién es esa persona que tiene esa mayor amenaza, ese mayor nivel de exposición de riesgo, entonces comenzamos a establecer los protocolos directos para esa persona y así sucesivamente el resto del equipo. Oye, qué bueno, fíjate, quizá para comentar algo, ¿no? Tú comentas primero el proceso de hacer una selección de cómo es el nivel de exposición de las personas. Primero las personas con problemas, vamos a decir, de salud, luego los que son indispensables o esenciales, y luego, bueno, otros criterios adicionales que son fundamentales. Ya después que has llegado a todo ese proceso que es de análisis, de toma de conciencia, ¿cuáles son esas medidas? ¿Podrían haber algunas específicas dependiendo del sector o del tipo de empresa, por ejemplo? Sí, fíjate, por ejemplo, que cuando yo he analizado ya cuáles son mis procesos, tengo mi gente formada y sé por quién comienzo en este protocolo, entonces yo me voy a desarrollar la estrategia específica de esa labor. Por ejemplo, un mensajero. Los mensajeros se han vuelto indispensables. Correcto. Y que anteriormente no eran, digamos, una escala, no se le veía la importancia a esa gestión. Cualquiera podía hacer esa labor. La primera documentación que ha salido en casi todos los países es la protección en los servicios de delivery. Correcto. En la transferencia de mercancía, transporte de carga, encomiendas puerta a puerta, cosas así. Entonces, cuando nosotros tenemos clara esa labor, aquí lo importante es garantizar que existan medidas generales para cualquiera de esas labores que son críticas, incluyendo lavado de manos, protección de las vías respiratorias, protección del globo ocular. Es decir, es tan importante proteger el campo visual como el aliento. Eso es fundamental. Y por supuesto, garantizar las medidas de distancia con respecto a cualquier otra persona, indiferentemente la condición de salud, la pertinencia o no a esa misma empresa, la pertenencia o no a esa misma empresa, y garantizar la limpieza y la desinfección. Son 5 claves importantes que nos hemos estado aprendiendo, hemos estado inculcando, y eso es fundamental. Lavado de las manos, protección de vías respiratorias, protección del campo ocular, distanciamiento social y los procesos de limpieza y desinfección. Esas son 5 medidas generales que, independientemente del sector en el cual se cumplan, deben ser constantes. Pero hay una que la gente omite, y esa nosotros la llamamos sumamente importante, es vital. La primera es: ¿por qué usted se va a reunir con esa persona? ¿Por qué usted, por qué es necesaria la reunión presencial con esa persona? Entonces, nosotros tenemos que interrogar a ese visitante que viene a nuestras instalaciones sobre cuáles son sus condiciones de salud previas.
Para yo hacer una cita, para que tengas una idea, nosotros en Proisec suspendimos todos los procesos de formación presenciales durante todo el año. Okay. Desde marzo, todo el año no va a haber procesos. Es más, estamos evaluando, nos toca hacerlo el 20 y 21 de octubre, evaluar si para el año que viene, nosotros que tenemos un congreso en el mes de febrero, se va a realizar el congreso o no. Hasta ahora todo indica que no, porque la estimación de recepción de vacunas para Centroamérica está prevista para a partir del mes de junio, abril, mayo, junio del año 2021. Entonces, nosotros tenemos que ir adecuándonos y minimizar el nivel de exposición. Y entonces la pregunta es, ¿por qué me debo reunir presencialmente con esa persona? ¿Hay algún otro mecanismo para ello? Claro. ¿Qué sintomatología ha tenido esta persona para reunirse conmigo antes de? Entonces, la planificación de las citas presenciales tiene que darse 14 días después del acuerdo que hicimos de reunión. Por ejemplo, Luis y yo queremos hacer una reunión presencial. Bueno, nos ponemos de acuerdo del primero que la vamos a hacer el día 15 y de esa forma garantizamos que exista un periodo, pero ese periodo es una protección porque no es una garantía. Correcto. Entonces, así es. El día 13 puede comenzar Luis con los síntomas y la cosa cambiar, o Pablo con los síntomas y la cosa cambiar. Dios nos proteja. Entonces, esa necesidad de establecer el contacto presencial, la gente lo omite y para nosotros es fundamental. No reuniones presenciales. Total. Fíjate, son muchas, ¿no? Yo he estado viendo también muchas en otros sectores, así como tú la mencionas, que cada país tiene lo suyo. Entonces, cuando es el sector transporte o el sector naviero, el sector aeronáutico, el sector construcción, bueno, hay cualquier cantidad de particularidades, pero todo parte de lo que tú dijiste, que es analizar los procesos. Y a partir de allí se generan. Y me gustaría que quizás para globalizar o generalizar eso, no sé si hay alguna otra recomendación, aparte de esas 5 y esa adicional que tú mencionaste. Te voy a mencionar una por lo menos en el sector aviación. En el sector aviación, la reducción de puestos por ocupación en cada vuelo va a ser determinante, ¿no? Ya la capacidad de transporte aéreo se va a reducir por cada vuelo. La presencia, por ejemplo, de personas en el aeropuerto desde 6 horas antes de vuelos nacionales y 9 horas antes en vuelos internacionales va a ser fundamental. Eso, el hecho de que se clasifiquen personas para los sectores de aislamiento, es decir, usted va a realizar todo el proceso de manera digital, absolutamente todo, boarding pass, chequeo, solamente va a haber un área de aquellas personas que deben cumplir con un procedimiento específico y esas personas pasarán a una sala de exclusión dentro del aeropuerto una vez que cumplan con ese proceso. Y por supuesto, va a haber una mayor presencia de intercambio de aire y reducción de sistemas de aire acondicionados en muchas partes. Recordemos que la aerosolización del virus es un factor determinante en la presencia del mismo. El New England Medicine Journal ha publicado hace unas 2 semanas, pues, y fue publicado también en el New York Times, que el virus pues se confirma como tal lo que se había sospechado y el virus puede permanecer más o menos 30 minutos en el aire independientemente de las condiciones de temperatura. También se garantiza que el virus no pulula como las moscas, por ejemplo, pero sí puede permanecer. Y se ha confirmado que para poder someter el virus a un estrés de temperatura hay que exponerse por encima de los 15 minutos a 67 grados centígrados. Entonces, es difícil que nosotros alcancemos esas temperaturas a nivel ambiente y menos esperando un vuelo. Entonces, una de las estrategias importantes es que el sector de aviación va a abrir mucho el tema de la ventilación forzada. En algunos casos lo que llamamos el efecto Venturi. Los bomberos que cuando ingresamos a un incendio, desde el interior del incendio lanzamos un chorro de agua al exterior para que esta corriente de agua, ese flujo, se lleve una gran cantidad de humo y poder visualizar mejor ese incendio. Entonces, habrá mucha ventilación forzada en los aeropuertos con la intención de permitir la mayor cantidad de cambios de aire y reducción del particulado. Desde el punto de vista de los aviones, pues la presencia de los filtros EPA, los filtros de High Efficiency para los sistemas de purificación de aire será un factor determinante, es el tema de estudio ahorita, y por supuesto esa opción que tenías de pararte en el avión, ir al regresar, buscar algo, ese sector se va a ver sumamente impactado y reducido a las movilidades extremas. Entonces, eso por un lado. En el sector de la construcción,
va a ser importante los temas de cambio de vestimenta, pese a que el virus se dice que es poca la probabilidad de contacto en la vestimenta. El sector de la construcción va a orientarse al hecho de que exista un registro de temperaturas, controles de ingresos, mucho antes del inicio de la labor. Inmediatamente después, el cambio de ropa a la vestimenta, el uso de una vestimenta neutral, común, que en algunos casos pudiera ser relavable por el mismo o por la misma organización, o convenir un servicio de desinfección común para la vestimenta, y luego el proceso de higienización de manos para luego entonces realizar la labor. Esos grandes comedores con esas grandes cantidades de personas cambian por completo totalmente a establecer horas de comida según los sectores o los departamentos. Y distanciamiento donde se sienta también. Distanciamiento social importante. Y aquí, por supuesto, el distanciamiento no se logra dejando la silla que nadie usa, sino es retirando la silla, porque eso lo hemos visto. Si dejas la silla, alguien se sentará. Así es, así es. Entonces, cosas así como esas son las que estamos viendo en mayor medida. Ahora, ya para ir finalizando, Pablo, por supuesto que los dos sectores que acabas de ejemplificar son, bueno, la cantidad de medidas son impresionantes y depende, como tú dices, del análisis que se haga, ¿no? Ahora hay muchísimos otros sectores que los dejaremos para una próxima oportunidad. Me gustaría quizás también, si tienes producto de esta experiencia que has vivido de tratar de implementar esto, ¿cuál ha sido el principal obstáculo o el principal reto que tenemos de que la gente entienda la implementación de estas medidas? Oye, el principal reto realmente ha sido la poca capacitación que los gobiernos han implementado hacia el sector que lo necesita. La gente piensa que los RT, que los R0, que esos factores o riesgos de contagio se focalizan, o esa capacidad del sistema de salud se focaliza nada más en la habilitación de camas, en la compra de ventiladores, en la compra de medicamentos, pero no en el proceso de capacitación. Exactamente. Entonces, eso es, a mi entender, lo más importante. Fíjate el caso de la República Checa. Que es la prevención, que no es trabajar la acción, la persona contagiada en el hospital, pues. Correcto. De la República Checa, me decía. El caso de la República Checa, ellos tienen una página web que se llama maskforall.org, www.más de máscaras for, el número 4 lo abreviaron, all de todos, maskforall.org. Ellos estudiaron el virus como partícula, no como virus. Okay. Y ellos desde la segunda semana de febrero publicaron la necesidad de que como medida de salud pública todo el mundo utilizara tapabocas. Okay. Una cosa son los tapabocas, otra cosa son las mascarillas. No hay, por supuesto, comparación entre el tapaboca y la mascarilla. La mascarilla es un elemento, un dispositivo creado por una normativa de aprobación, de capacidad de filtrado del particulado. Eso es excelente. Pero cualquier tapabocas, por más malo que sea, puede reducir, mitigar la cantidad del particulado. Claro está, lo ideal sería que yo tenga la mayor capacidad de generar mascarillas para toda la población, pero como eso es irreal, claro, entonces propiciar el mecanismo de reducción con cualquier tapaboca de la carga viral. Eso, esta gente en la República Checa generó 10 millones de mascarillas en 3 días. Es decir, que todos los sastres, costureros, departamentos, unidades militares comenzaron a confeccionar esto. Y ellos brindaron muchísima, pero muchísima formación para que la gente se cuidara, el autocuidado. Entonces, hay países que han propiciado la inmunidad colectiva, partiendo de la capacitación. Sin capacitación es una locura, con capacitación es fundamentada. Entonces, la gente se cuida, tienen unos muy buenos índices, menores tasas de mortalidad por población habitante, y han sido una referencia. Entonces, nosotros tenemos que condicionar ese ejemplo como una medida importante. Y otro factor que ha sido rudo para para que la gente haga prevención y que la gente conozca esto, han sido las mismas redes sociales. Sí. La cantidad de información que se ha dado de que un video es mejor que otro, que si la mascarilla es mejor que esta, que si la mascarilla soplas una vez la apagas. Esos son todos videos que de alguna otra forma no han sido emitidos de la mejor manera, con las menores pruebas técnicas del caso, y que eso nos ha generado a nosotros una necesidad de luchar contra eso. Este es un virus, Luis, donde en la cabeza de un alfiler caben 100 millones de partículas del virus. En la cabeza de un alfiler. Imagínate el tamaño, lo pequeño que es.
Entonces la gente, de alguna otra forma, no cree en esto hasta que tenemos un familiar fallecido, un amigo fallecido, hasta que se acerca a nuestra comunidad. Eso es, así es. Oye, Pablo, de verdad quiero darte las gracias y me gustaría que antes de finalizar también esta entrevista nos dijeras tus datos de contacto, tus coordenadas, para que las personas que escuchen esta entrevista, si quieren contactarte y tener más detalles al respecto, puedan hacerlo. Perfecto. En todas las redes sociales, nuestro nombre es PROISEC, Proyectos y Seguridad. Con sede principal en la ciudad de Panamá, PROISEC Panamá. Estamos a la orden, nuestro Instagram, Facebook, estamos 100% a la orden. Pueden pues, apoyarse también por las redes de Luis, sin duda alguna, pues este es un trabajo en equipo. Claro. Ayudamos y agradecemos pues la ayuda que puedan brindar para que este programa se mantenga con una serie de invitados espectaculares que semana a semana se están presentando. Así que nada, por medio de tus redes, Luis, agradecemos el apoyo que puedan brindarnos y gracias por la oportunidad también. Así es. Un mensaje final quizás en este tema tan importante para lo que va a ser en el futuro de la sociedad con este tema de la pandemia. 132 millones de jóvenes en el sector laboral entre 18 y 25 años quedarán sin empleo hasta la primera semana de agosto. Ese es un dato importante. El apoyo psicológico, el apoyo social que brindemos a la comunidad será determinante. Migrar a las telecomunicaciones, migrar a la facilidad que podemos brindar a los seres mayores, a las personas adultos mayores para que se conecten entre sí, va a ser una gran labor y sin duda alguna no debemos despreciar esta amenaza, no debemos subestimarla. Y finalmente, dos reflexiones importantes. Si con la capacitación le va mal, pruebe con la ignorancia. Necesitamos seguir formando a la gente. Así es. Y segundo, cuando el pescador no está en la faena de la pesca, está en la arena reparando las redes. Así que reparemos las redes porque pronto nos reencontraremos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y tendremos una vida más plena porque estamos valorando cada día más las cosas que no se compran con dinero. Totalmente, coincido contigo, un gran mensaje final que has dado y quiero invitar a toda la audiencia a seguir tus redes sociales, PROISEC, a Pablo Ochoa, quien viene haciendo una labor de divulgación muy importante. Gracias, Pablo, que desde Panamá estuviste compartiendo en esta oportunidad con nosotros y te estaremos invitando en el futuro nuevamente para seguir abordando este tema y otros de los cuales tú eres especialista. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, bendiciones, gente buena.